Bienvenidos a Propiedad Privada. En la tercera temporada soy Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contentos de iniciar este programa con un tema que tiene que ver con los consorcios, con la vida, de los problemas que se originan en la propiedad horizontal, en los edificios, problemas de vecinos y el lugar de la asamblea para solucionarlos. Así es, vamos a tener a nuestra invitada especialista en el tema de consorcios, la doctora Matilde Pérez. Sí, nos vamos a sacar todas las dudas. ¿Qué puedo pedir en una asamblea ordinaria, extraordinaria? ¿Qué pasa con el gasto de las expensas? ¿Cómo lo planteo? Remoción del administrador, acta notarial, llamo a un escribano para tener una prueba para un juicio de lo que está pasando en un consorcio. Bueno, todas esas dudas las va a aclarar una especialista que es la doctora Matilde Pérez, hablando de todo lo que incumbe una asamblea dentro de un consorcio. Así es, y también nos va a hablar sobre temas como mascotas, qué pasa, qué puede hacer el consorcio y temas... Inquilinos. Bueno, así que bueno, vamos a una pausa. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestra invitada de hoy, la doctora Matilde Pérez. Hola Matilde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Diego, Laura, un placer estar por aquí nuevamente. Bueno, bienvenida Matilde, y hoy queríamos tocar un tema que también genera siempre problemas, incertidumbres en los consorcios, que tienen que ver con los problemas que
que se originan y en las asambleas, qué puedo pedir en la asamblea, cómo es el orden del día, qué pasa con el administrador. Hay tantas preguntas, es un tema que es muy interesante y que en casi todos los edificios surgen estos problemas, asambleas ordinarias y extraordinarias. Así que bueno, es especialista en el tema y me parece que podemos aclarar a todos los vecinos de edificios y también de barrios que están en propiedad horizontal qué se puede pedir en las asambleas, cómo funciona el sistema. Bueno, muchas gracias. Es un poco a continuación de otro tema que ya habíamos tratado el año pasado, que habíamos empezado a hablar un poco de consorcios en general, y hoy, bueno, conversando qué temas tratar, vamos con la asamblea. La asamblea en realidad es un órgano dentro del consorcio que es vital. Hoy hay uno de los grandes problemas de las asambleas es justamente la poca participación que hay en ellas, y sin embargo de alguna manera la asamblea es el corazón de la vida consorcial, porque no solamente que permite que los vecinos hablen, conversen entre sí, se conozcan entre sí, cada uno con la propia realidad de su microcosmos, de su unidad funcional, sino también que es un órgano importante para poder controlar la actividad del administrador, solicitar la colaboración del Consejo como un órgano que hace de puente de comunicación entre la asamblea y el propio administrador, pero también el poder participar de la asamblea es de alguna manera el poder dilucidar cuáles serán los propios destinos del consorcio. Hay algo que tiene este código nuevo, ya nuevo le decimos por costumbre, pero ya tiene unos 10 añitos, que toma gran parte de la práctica que ha venido desde la Ley de Propiedad Horizontal para acá, y es el poder darle mecanismos a los consorcistas que participan de las asambleas, pero también a aquellos que no van a la asamblea. Entonces eso se refleja, vamos a ver un poco muy por arriba hoy acá por el tiempo que tenemos, pero esa posibilidad que el consorcista, aún sin acudir a la asamblea, tenga su voz a través de aprobar o no aprobar las resoluciones de la asamblea con posterioridad. Otras situaciones donde los consorcistas pueden decidir asambleas por unanimidad por fuera de lo que son las convocatorias, o incluso poder solicitarla judicialmente. Las asambleas es, como les digo recién, como decíamos recién, es este órgano vital dentro del consorcio donde podemos debatir cuestiones como la aprobación de cuentas del administrador, el nombramiento del administrador, qué sucede con las filtraciones, qué sucede con los cambios de cañería, situaciones de seguridad, cómo se comporta el personal, qué sucede con los inquilinos, que muchas veces generan ruidos molestos, olores, condiciones de inseguridad, hay posibilidad o no, con los deudores morosos. Situaciones donde el consorcio puede verse involucrado, por ejemplo, en un accidente puertas adentro, alguien que se caiga cuando va a un consultorio dentro de un consorcio, alguien dentro de un country que no respete, es un visitante, no respeta la velocidad, o con aquellos consorcistas que, por ejemplo, dentro de sus unidades funcionales realizan modificaciones, reformas que alteran lo que es la estructura propia del edificio. Por ejemplo, eliminando columnas, eliminando paredes que son sostén del edificio, no tabiques, modificando la cocina que está en un lado y la cocina se mueve hacia otro, o sucede con los baños. ¿Qué pasa en esas situaciones entonces donde no se pidió permiso al administrador, por lo tanto no lo pudo volcar en la asamblea, que hay una filtración, que ese cambio de ubicación de la cosa genera perjuicio al resto de los vecinos o incluso debilidad estructural en el edificio? Como vemos, hay tantos temas como problemas o realidades tenga cada uno de los consorcios, ¿sí? Son terribles, todo lo que mencionaste, sí, afectan la vida diaria de mucha gente, todo, de muchos titulares de una unidad funcional dentro de un consorcio, que por ahí ven hasta su vida diaria afectada con estos problemas, filtraciones, problemas de ruido, problemas de vecinos, juicios en el consorcio y expensas cada vez más caras. A veces que el control de los gastos, ¿dónde se plantea el tema también de las expensas caras que por ahí no se pueden pagar, expensas extraordinarias, gastos extraordinarios? Bueno, parte de lo que venimos diciendo, el consorcio es un microcosmos con una realidad social que es un reflejo de la sociedad en general. O sea, en el consorcio lo que vemos es
traducidos los problemas de la calle que cruzan la puerta del consorcio. Expensas es uno de los temas. Expensas, hay expensas que son ordinarias, que son las necesarias para cubrir los que son gastos de funcionamiento habitual del consorcio. Y después tenemos expensas extraordinarias que se pueden plantear, por ejemplo, con plan de trabajo, que se financia a través de una expensa extraordinaria, el hecho que tengamos un proceso judicial en marcha, que puede provenir desde algún tema impositivo, que puede ser ARCA, que puede ser el ANSES, o que pueden ser los propios juicios laborales, en el caso del despido del personal, o incumplimientos del personal, o el propio personal que reclama por situaciones que no son puntualmente vinculadas a salarios, sino que pueden ser vinculados a daño moral, cambio horario, etcétera. Estas expensas hay que distinguir situaciones. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ya alrededor del 2009, puso en marcha diversas normativas acerca de un mayor control de los administradores, que eso se refleja a través de programas como el de expensas claras, que eso hace que los consorcistas puedan acceder a través de su casilla de correo electrónico a no solamente lo que es la liquidación de expensas, que tiene que cubrir necesariamente ciertos requisitos mínimos, sino también a la distinta documentación que les sirve de soporte a esa liquidación de expensas. Es decir, son la liquidación de expensas vamos a tener generalmente el orden es lo que son salarios, lo que son cargas sociales, después vamos incorporando los abonos de mantenimiento, después vienen los arreglos de las unidades funcionales, seguros, etcétera. Ahí podemos constatar no solamente lo que el administrador enuncia como gasto del consorcio, sino que puedo verificar también cuál es la documentación. Incluso ahora se ha incorporado código QR, que eso también facilita, desde un teléfono celular, la lectura del código QR, y ahí podemos acceder a toda esta documentación. Esto es vital para la asamblea, porque en la asamblea ordinaria, que es uno de los tipos de asamblea, que se hace anualmente, una de las cuestiones esenciales es renovación o no del mandato del administrador, aprobación del estado de cuentas informado, del ejercicio anual informado por el administrador. Entonces, la asamblea es esa oportunidad donde el consorcista que todos los meses leyó, controló, cotejó esa liquidación de expensas, puede esgrimir sus argumentos en una asamblea. Si nadie va a la asamblea, automáticamente, sea con la mayoría de los presentes que concurran y que representen esa misma mayoría con relación a su porcentaje de dominio, se van a aprobar o se van a proponer. Ahora después vamos a ver esta pequeña disquisición que hace el código ahora. Se van a aprobar. Claro. Y sigue la cosa. Expensas extraordinarias es más de lo mismo. También cuál es el soporte documental de una expensa extraordinaria. La expensa extraordinaria tiene que surgir de la asamblea. El administrador o el consejo de propietarios, en la instancia que le corresponde actuar, no puede decidir una expensa extraordinaria unilateralmente. Tiene que tener el consenso que nace a través de la asamblea. Entonces, el tema de bajada de costos muchas veces viene del análisis de estas liquidaciones de expensas. Dicho sea de paso, salvo lo que son arreglos y las reparaciones urgentes, muchos de los rubros son rubros fijos, donde el consorcio no puede dejar de tener determinados abonos, determinados gastos, el pago de seguro. Es muy difícil que un administrador pueda bajar lo que son esos gastos fijos. Pero sí hay otros gastos que surgen de las liquidaciones de asamblea y que las liquidaciones de expensas, y que en la asamblea se pueden ordenar. Y acá hay un caso puntual que es el de la destapación de cañerías. Gran parte, o muchas veces, muchos meses, gran parte del contenido de expensas viene de destapación de cañerías, de columnas de cañería, porque se produce el derrame y absolutamente empiezan todos los apuros, las unidades funcionales que se estropean, con pérdidas que son en muchos casos totales por el tipo de fluidos. Y, por ejemplo, ahí se puede disponer por la asamblea una destapación programada columna por columna. Eso en el pago de expensas comunes baja muchísimo, por ejemplo. Lo mismo pasa con terrazas, otros espacios comunes donde puede haber anegamientos o donde se pueden proyectar trabajos. El tema no es fácil porque la situación no está fácil para nadie. Pagar la expensa es muy difícil. Y el otro es el tema, uno es el tema de, por ejemplo, destapaciones, y otro caso son de reparaciones programadas. Eso te baja gastos. Bueno, eso es parte de esta actividad. No sé si querías comentarme algo. No, porque tenía que ver entonces que en la asamblea es el lugar donde se deben plantear estos temas, es decir,
todos aquellos que hacen la vida del consorcio, por eso es tan importante la concurrencia, que cada vez es menor, se ven las asambleas, pero es ahí donde se decide. Bueno, justamente, y acá viene algo que modificó el código nuevo, que es el tema de la convocatoria. Todos somos conscientes, realizando actividad profesional en el ámbito que nos ocupe, que nosotros, como copropietarios, muchas veces decir, ay no, asamblea otra vez, aguantar a fulanito, aguantar a menganito, no quiero bajar, es muy tarde, tengo que sacar los chicos, la comida, que esto, que lo otro. Por eso es que hay algo que, el orden del día, que es la convocatoria, uno de los puntos es el horario en que se hace. Si vos vas a hacer una reunión de consorcio a las 8 o 9 de la mañana, donde es posible que ningún copropietario esté, es muy raro, no estamos hablando de actividad o ninguna, digamos, animosidad por parte del administrador, lo pone a ese horario, no va a ir nadie. 7, 8 de la tarde es el horario donde generalmente se hacen las asambleas, no lo dice en ningún lado. Claro. Es una cuestión de usos y costumbres si querés favorecer que efectivamente la gente concurra. Pero acá es donde hay una palabrita que introduce el código, y esto creo que es importante que la gente lo tenga en cuenta. El código no dice que la asamblea aprueba, sino que dice que la asamblea propone. Y acá viene la segunda parte interesante de este tema de las asambleas, que son las actas. En el acta de asamblea lo que se hace es el raconto de todos los temas que se tratan, quiénes son que exponen, si es todo en paz y armonía, o si la armonía no es tanto, también se deja constancia. Y ese acta de asamblea se circulariza al resto de los copropietarios. Hay un plazo de 15 días, se circulariza de una manera fehaciente, una notificación fehaciente, puede ser por un correo electrónico, la misma manera como hacemos conocer las expensas, puede ser con una nota que se firme la recepción de ese acta de asamblea. Y hay un plazo de 15 días donde los consorcistas que no fueron a la asamblea pueden decir, impugnar, pedir aclaraciones acerca de ese acta respectivo. Pasados esos 15 días, ahí sí se entiende que esa propuesta se transforma en aprobación. Y hay otras dos cositas que podemos, que esto es muy operativo quizás en consorcios chicos, donde en muchos casos no hay administrador, o que son pocas unidades funcionales aún teniendo administrador, que es esta posibilidad de autoconvocarse en asamblea. Es decir, que no hace falta una convocatoria por parte del administrador, con un orden del día prefijado, que esa asamblea tiene que redactarse en función de ese orden del día, sino que se pueden autoconvocar todos los propietarios de las unidades funcionales. Y lo que decidan es vinculante para todos ellos y por lo tanto es exigible. Y hay una última posibilidad, que es el pedido de asamblea judicial. El pedido de asamblea judicial, que puede darse ante la reticencia del administrador, puede darse en aquellas situaciones en que el administrador no esté en condiciones de poder convocar asamblea y que sea el Consejo de Propietarios el que esté, digamos, está habilitado para convocarlo y tampoco lo haga, y puede allí solicitarse una asamblea judicial. Así que un poco el corolario de todo esto que venimos hablando, la asamblea es el alma mater dentro de la vida consorcial. La asamblea es el Congreso de la Nación de la vida consorcial. Por lo tanto, el participar, el votar, el opinar es esencial para que el consorcio funcione. Y vuelvo a insistir en algo. Hoy todos los consorcios, independientemente del lugar donde estén ubicados, de la categoría del edificio, de las distintas prestaciones que venden, están todos muy complicados porque son caros de financiar. Y es una realidad que los ingresos son cada vez, o sea, nos cuesta más el pagar las expensas. La asamblea es una vía. Y de alguna manera, como cierre, también el tema, hay dos situaciones donde la asamblea puede tener peso, que es el tema de animales domésticos. Hoy hay todo un cambio, no solo en la jurisprudencia, sino que más allá de lo que diga el reglamento, que es el que rige la vida consorcial, hoy los animales domésticos se los considera como una compañía. En realidad, animales domésticos, el código habla de esta clasificación de personas no humanas, con lo cual hay que analizar caso por caso si evidentemente se produce una alteración de la vida consorcial, si el animal es más o menos peligroso, si es algo ya consentido desde hace tiempo. Y el otro es el tema de los inquilinos, esta posibilidad que el consorcio, a través de la aprobación de la asamblea, cuando hay inquilinos que alteran la vida consorcial,
que es un ínfimo número dentro de la vida del consorcio, pero cuando se presenta es un verdadero dolor de cabeza. También por asamblea se puede decidir iniciar una demanda por el desalojo, por supuesto dirigida contra el titular de la unidad y contra aquella persona que esté ocupando el inmueble, puede ser inquilino, puede ser un ocupante, puede ser un derechohabiente, no titular de la unidad funcional. Así que esta es otra posibilidad que se puede canalizar a través de la asamblea, ¿sí? Sí, una pregunta que tiene que ver con la asamblea, que es la intervención notarial en las asambleas. Muchas veces cuando hay conflictos o con la administración porque se quiere remover o porque hay vecinos que están enfrentados o una obra muy grande, hay una licitación interna para ver valores de obras, por ahí, que tiene que ver por ahí con mantenimientos de edificios muy grandes o por ahí fachadas, y ahí empiezan todos los problemas. Entonces se llama al escribano para hacer un acta de lo que está pasando en la asamblea. ¿Esto para qué se utiliza generalmente y qué diferencia hay con el acta que se vuelca en el libro de la asamblea? Bueno, son dos situaciones distintas. La primera, el acta de asamblea, y ahí hay dos situaciones y dos discusiones también diferentes. Con el tema de las actas de asambleas, que es puntualmente muchas veces el problema se plantea con relación de la designación de los administradores, pero vale a todos los otros supuestos. El acta de asamblea no es un instrumento público, el acta de asamblea es un instrumento privado que está volcado en un libro que efectivamente está registrado en el registro de la propiedad inmueble. Ese acta de asamblea, para eso se designa quién es el presidente, quiénes son el secretario y que va a estar encargado de la redacción del acta y dos personas que firman ese acta de asamblea. ¿Por qué traer un escribano? Porque hay muchas veces las realidades que vos comentabas. A veces, hoy no es tanto por esta, digamos, la reforma del estatuto del administrador, pero teníamos muchos casos, mandatos sin fecha de los administradores y había a veces hasta administraciones paralelas. Hoy se puede producir choques entre lo que son los consorcios y los subconsorcios dentro de los edificios. Por ejemplo, si hay una administración separada para lo que son las cocheras, una administración separada para lo que son unidades funcionales, o en situaciones de alto conflicto. Entonces, el escribano es fedatario público. El hecho de levantar el acta notarial, primero que va a dar cuenta de quiénes son los asistentes, de la identidad de los asistentes, y son hechos que están pasados por ante él y es lo que él va a volcar en el acta. No necesariamente el acta de asamblea pueda coincidir con el acta notarial, porque alguien va a anotar en el acta de asamblea, pero el escribano es el que percibe a través de sus sentidos, es el que lo vuelca en el acta, él es fedatario público y por lo tanto ese acta sí tiene un carácter de instrumento público que va a servir como prueba dentro de un proceso. Entonces, en aquellas situaciones donde, digamos, estamos navegando en aguas bastante tormentosas dentro de un consorcio, con situaciones muchas veces que son ajenas. Me pongo a pensar, por ejemplo, en los distintos edificios donde al lado se produce una demolición o dentro de un barrio cerrado donde muchas veces lo que hay es alteración del uso, alteración a través de la propia administración, cambian el destino de las unidades o alteración de los tipos de construcción. Son situaciones donde el acta notarial siempre es aconsejable y bienvenida. No es, digamos, uno piensa en términos y dicen, el escribano es caro. Si analizamos cuánto nos sale el escribano en función de cada una de las unidades funcionales y de los problemas que nos podemos evitar después, acá aplicamos la función preventiva del daño o el viejo adagio más vale prevenir que curar. Bueno, la intervención a través del acta notarial nos releva de un montón de problemas vinculados a lo que es justamente la cuestión de la prueba y la validez del instrumento acta. ¿Sí? Bueno, fantástico. Entonces, cuando hay conflictos en serio, es bueno contar con el acta notarial, entonces para tener esa prueba para un posterior juicio. Así que bueno. Bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. Siempre muy, muy útiles todas las charlas con Matilde, así que te vamos a seguir convocando por este tema de consorcios y por mucho. Bueno, tenemos un regalo para nuestro invitado. Es así. Un regalo de la empresa Gigot Cosméticos, una empresa argentina que cuenta con planta de elaboración propia en constante crecimiento como vos. Podés sumarte al desafío Gigot llamando al 0810 999 9200. Muchas gracias, Gigot. Bueno. Gracias. Y ahora sí,
nos tenemos que despedir. Hasta el próximo programa de Propiedad Privada. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión.